Aquí comienza Hijos de Punta 2025 con Raúl Coe. Bienvenidos. Amigas, amigos, hoy en Hijos de Punta vamos a sumergirnos en el periodismo, su rol en la sociedad, los desafíos que enfrenta en estos tiempos de polarización, noticias falsas, crisis de credibilidad. Es una era en que la verdad parece a veces fragmentarse, que los discursos se radicalizan. Es muy importante que reflexionemos y valoremos este oficio de contar la realidad. Hola Pablo. Hola Raúl, ¿cómo estás? Encantado de que estés en el estudio. Bueno, igualmente. Muchas gracias por invitarme. Pablo es Pablo Sirven. Él es periodista, es escritor, es analista de medios. Es el secretario de redacción del diario La Nación de Argentina. Ha construido una carrera muy sólida analizando el impacto de la comunicación en la política, en la cultura. Estoy seguro que muchos de ustedes han disfrutado de su programa Hablemos de otra cosa, que se emitió a través de La Nación Más. Él ha publicado varios libros en que analiza la transformación de los medios y también varias fascinantes biografías. Pablo, gracias por haber venido. Por favor, a vos. Estás en el Uruguay, estás de visita, hace ya varias semanas que andas por acá. Sí, la verdad que en los últimos años, teniendo un poco más de libertad y menos esclavitud a los horarios, tiendo cada año a extenderme un poco más, ¿no? Me gusta mucho el te diría que salvo el periodo que le gusta más a la gente, que es fiestas y la primera quincena de enero, el resto trato de estar lo máximo posible, desde primavera hasta entrado el otoño, y hasta, te diría que el último libro que escribí, el de Guerrero del Silencio sobre Esteban Bullrich, eh, casi en pleno invierno, ¿no? Con lo cual me gusta mucho seguir descubriendo los colores y los matices que tiene Punta del Este más allá de la temporada alta, ¿no? Y ahí hay una de las ventajas de los medios actuales, de los sistemas de comunicación que permiten que uno desarrolle una actividad periodística como la tuya, de gran trascendencia, aún sin estar de pronto donde el estudio lo indica. A la distancia, ¿no? Sí, distancia. es muy agradable, muy gratificante porque es casi para mí, ¿no? Lo ideal, estar con un pie en el trabajo y un pie en un lugar que, aunque esté trabajando más o menos la misma cantidad de horas que en una ciudad tan febril como Buenos Aires, en un entorno mucho más descansado, ¿no? Y donde no tenés que perder tanto el tiempo en los traslados, que yo creo que eso es lo que tienen las grandes capitales, ¿no? El traslado, el tránsito, quedarte en el tránsito. Y después ese nervio, ese músculo que es tan importante para los países, ¿no? Sus grandes ciudades capitales, pero que al mismo tiempo en algún punto te van agotando, ¿no? Entonces, en ese sentido, Punta del Este y La Barra, yo especialmente estoy en La Barra, es como un descanso ya, solo abrir los ojos, ¿no? Tal vez la producción que uno hace también cambia. Bueno, es que claro que los lugares te transforman, ¿no? Uno finalmente es la intersección entre todas las cosas que te pasan y las relaciones que tenés y los lugares, ¿no? Yo creo que en ese sentido me parece que actúa muy benéficamente sobre mí, ¿no? Es como que siento que las neuronas se oxigenan más. Me gustan las caminatas y en las caminatas se me ocurren muchas cosas y muchas notas o libros. Y te vuelvo a decir, esa combinación a mí me fascina, ¿no? Porque tampoco me gusta estar sin hacer nada mirando el cielo. Cuando no tengo nada, siempre estoy como leyendo algo, ¿no? Así que nada, casi un clima ideal, te diría, más allá del clima del tiempo, ¿no? Pablo, ¿tenés contacto con el periodismo de Uruguay? No tanto como quisiera, sí a través de las redes sociales hoy en día sigo varios medios y periodistas también.
y entonces voy fragmentariamente, voy accediendo a eso, ¿no? Te contaba un poco fuera del aire que vi muy especialmente toda la transmisión del mando del presidente de la calle Pou al presidente Orsi, muy interesado en un día donde nosotros también teníamos una cadena nacional, la Argentina, en la apertura del periodo de sesiones legislativas ordinarias. Y de eso, por ejemplo, salió como una pequeña nota, ¿no? Contrastando justamente el consenso que hay acá entre las distintas facciones políticas que representadas en ese balconcito con los tres expresidentes de partidos tan distintos, ¿no? Como los presidentes Sanguinetti, Lacalle Herrera y Mujica. Y cómo el mismo presidente entrante les agradecía a ellos lo que habían hecho, ¿no? En su momento, y lo mismo después en la transmisión de los atributos del mando, que aquí, que en la Argentina de pronto no hemos tenido transmisión del mando por enojos o hay mucho maltrato entre los altos dirigentes, y bueno, que es una pena, ¿no? Porque hace poco hemos tenido una tragedia climática en una ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires, Bahía Blanca, e inmediatamente la sensibilidad argentina hizo que la solidaridad hiciera llegar, pero cantidades de donaciones, colectas de dinero, gente que se ofrecía bueno, de hecho, una persona joven que para rescatar a unas niñitas que están todavía desaparecidas, perdió la vida, ¿no? Entonces vos ves eso, esa cara argentina tan solidaria, tan rápido, con tanto reflejo, y por el otro lado ves mucha mezquindad en las dirigencias, ¿no? Y no estoy hablando de un solo partido político, sino en general, como un maltrato que a veces forzosamente termina bajando a la sociedad, porque la política en la Argentina, y especialmente en Buenos Aires, en ciudades grandes como qué sé yo, Córdoba, Rosario, Mendoza, ocupa un lugar muy central en la vida de la gente. Y bueno, eso impregna de mala manera, ¿viste? Porque ese maltrato termina como contagiando. Y lo peor de todo, lo que termina haciendo es que demora la solución de los problemas, porque no hay nada peor para arreglar algo que no poderte poner de acuerdo por lo menos en el partener que tenés, ¿no? Hay como algo que no se entiende bien a veces en la política argentina, que es el no estar de acuerdo o el disenso, que no es una ofensa, casi te diría que es natural de la democracia. La democracia justamente se caracteriza por la convivencia entre las ideas distintas, si no estás en un autoritarismo, ¿no? Ujú. Y eso no se comprende del todo, porque es muy fácil ponerse de acuerdo con la gente que piensa igual que vos. El desafío es justamente poderte sentar y tener relaciones donde no siempre estás de acuerdo. De hecho, nos pasa en los trabajos, es decir, en el mundo privado todos, no es que adoramos a nuestros jefes o compañeros, muchas veces tenés que lidiar con las egolatrías propias, ajenas, y llevar adelante los trabajos. Y eso me parece que la política argentina nos adeuda, ¿no? Tiene esa deuda, y bueno, y no por casualidad tenemos tan complejos problemas pendientes, ¿no? Sentimos a veces desde Uruguay que la polarización ideológica de Argentina es más aguda que Mucho. la incipiente, tal vez, polarización que tenemos en nuestro país. Y quiero preguntarte justamente, ¿qué papel considerás que juegan los medios de comunicación argentinos en exacerbar o no esas sensaciones de base? Yo creo que tenemos primero como una cobertura sobredimensionada de señales de noticias de televisión, ¿no? O sea, creo que debe ser uno de los países del mundo que más, o quién sabe, el que más señales tiene, 6 o 7. Las 24 horas. Las 24 horas, y acentuado además por otra característica que hasta hace algunas décadas se veía solamente en los mundiales, que eran los bares y los restaurantes ponían los televisores para ver los partidos, terminaba el mundial, se sacaban. Bueno, hubo un mundial, no sé si el del 94 o qué sé yo, que los televisores no se fueron nunca más y están encendidos precisamente en las señales de noticias, con lo cual
vos nunca cortás, primero porque en los celulares hoy en día estamos conectados con cualquier medio, pero además si querés tomar un café, inevitablemente tus ojos van a ir hacia una pantalla. En esa pantalla vas a ver de todo, porque no solamente hay una noticia, sino que hay zócalo, hay sticker, hay urgente en este momento. O sea, hay toda una cosa de alimentar esa máquina. Una cortina musical siempre inquietante. Muy inquietante, todo se cuenta desde un lugar como, bueno, que se acaba el mundo. Y yo creo que eso de alguna manera excita mal, no solamente a la política, sino al periodismo, ¿no? Hace unos años, en pleno kirchnerismo, surgió un programa que se llama 678, que era, bueno, mirarlo todo desde una militancia mediática muy favorable al oficialismo. Bueno, yo creo que eso se fue como diseminando un poco por las facilidades también tecnológicas de las redes sociales, a toda hora, en todo horario, asumido por los influencers y bueno, potenciado por los trolls, y ya no solamente del kirchnerismo, sino de otras fuerzas, ¿no? Con lo cual se acentúa mucho más lo que en 2013, en unos premios Martín Fierro, Jorge Lanata catalogó como la grieta, ¿no? Es decir, justamente las redes sociales funcionan o potencian o subrayan la diferencia, ¿no? Y empieza como también a pedir los ratings. Si no hay morbo, si no hay un grito, si no hay una cosa áspera, no va a interesar. Y a todo esto se suma ahora tener un presidente muy áspero, ¿no? En su forma de ser. No es el primero, Cristina Kirchner también lo fue. El peronismo en general, que fue el partido que más gobernó en las últimas décadas, en general tuvo presidentes bastante ásperos. Podríamos decir que por ahí una excepción fue Carlos Menem, que era más afable, más amigo de Uruguay también, ¿no? El peronismo con Uruguay a veces tiene como los puentes, ¿te acordás, Fray Ventos? O el viejo peronismo de los años 50 que pedía pasaporte para venir a Uruguay. Y después esa cosa un poco dual de encantarles Punta del Este, como es lógico, a cualquier persona normal le gusta Punta del Este, y tener que venir un poco como a las escondidas, ¿no? Esos juegos, ¿no? Que a veces... Que si vos dijeras, bueno, si el país funcionara como funcionaba hace 50 años, que tenía un 4% de pobreza, no tenía problemas de seguridad, vos podrías tomar todas esas cosas como hasta con una sonrisa o decís, bueno, lo apago y no lo sufro. Pero hoy en día, con problemas de inseguridad gravísimos, de narcotráfico, de una pobreza que rayan en el 50%, todas esas cosas, más que hacerte reír, te dan bronca, ¿no? Pues decís, bueno, ¿por qué no se ponen a laburar, ¿no? Entiendo lo que decís. Ahora, me interesa tu posición respecto de esta especie de juego como del huevo y la gallina entre la realidad y el espejo que significan los medios de comunicación. A veces desde Uruguay notamos que sucede algo en la Argentina y el tratamiento que los distintos canales, que no ocultan sus sesgos ideológicos, le dan como tratamiento, de inmediato imposibilitan que se tiendan puentes y que se llegue a consenso. Así se ve a veces desde aquí. Mi pregunta es eso, ¿qué es primero? ¿El suceso, el tratamiento del suceso y esa especie de infinita retaliación que cada vez parece que aleja más las posturas? ¿Algún medio en la Argentina intenta tender puentes? Yo te diría que los medios gráficos son, por lo menos en el que yo trabajo, mucho más sobrio y más buscando el análisis. Los medios audiovisuales obviamente necesitan como mayor histrionismo, poner un poco el cuerpo, ¿no? Es necesario porque habla desde un lugar más coloquial. El tema es que ya se ve todo o hay como una especie de metodología de buscarle, a ver, la parte más complicada del asunto y como que no hay un interés en la solución de ese asunto porque la solución sería, se nos terminó la mecha acá, ¿no? Entonces tenemos que Entiendo. salir a buscar otra cosa.
Y yo te diría que en la política se está dando un proceso parecido, lo que pasa que antes no era tan dramático, que se dio en el espectáculo. La Argentina tenía y tiene, por supuesto, mucha calidad en los distintos rubros artísticos, ¿no? Teatro, cine, Sin duda. música popular, clásica, bueno, el Teatro Colón, en San Martín, tiene cantidad de cosas de muchísima calidad. Y yo creo que la cobertura periodística hasta hace algunas décadas iba por ese lado, ¿no? Hasta que en un momento, por supuesto, toda la vida hubo un barrio periférico que era Chimentos, que pertenece al mundo del espectáculo. Bueno, ese barrio periférico fue yéndose hacia el centro y empezó como a sacar para afuera no hablemos de ballet, que es aburrido, no hablemos de teatro clásico, que a nadie le importa. Concentrémonos en la vida privada de los personajes y bueno, al principio de una manera candorosa, después de una manera cada vez más encarnizada e insolente, muchas veces inventado, ¿no? Y eso empezó a dominar. Lo que se llaman programas de espectáculo no son programas de espectáculo, son programas de chimentos, ¿no? De habladuría, podríamos decir. Y eso, que te decía que no era tan dramático, porque finalmente era el espectáculo, eso mismo empezó a pasar hace unos años con la política. Es decir, ya la política tomada desde un lugar mucho más anecdótico, mucho más, che, a ver cómo está vestido, a ver, tiene una camisa que no tiene la plata para comprarse, o sea, la duda, la desconfianza, la sospecha, el chascarrillo, o sea, no tener como un respeto, ¿no? hacia la política y tratarlo de una manera más anecdótica. Y yo creo que la aparición de las redes sociales, que tienen tanto de bueno, por otro lado, lo que hizo es justamente acentuar esa tendencia, ¿no? Porque las redes en su uso más masivo, más popular, bueno, busca un poquito lo que diríamos popularmente roña, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la Argentina se subió a eso, ¿no? Yo a veces lo que veo en Uruguay es que yo siempre le digo que cómo se divierten ustedes con nosotros, ¿eh? Porque nos miran, otean desde un balcón cercano, pero no están adentro de eso. Pero al mismo tiempo voy viendo que algunas de las tendencias argentinas empiezan lentamente. Somos muy parecidos, nos gusta el mate, nos gusta el tango, nos gusta el asado, nos gusta la amistad, nos gusta el fútbol. Como dice el presidente Sanguinetti, en ningún lugar del mundo, salvo en Uruguay y en Argentina, detectamos quién es uruguayo o argentino, porque es muy difícil por nuestra forma de hablar, especialmente Buenos Aires y lo que es Montevideo, el este, ¿no? Tenemos una manera muy parecida de hablar sin un colombiano enseguida se da cuenta, un chileno, ¿no? Un boliviano. En cambio, uruguayo y argentino no se... Somos muy parecidos y muy diferentes al mismo tiempo, ¿no? Dicen porque quizás en nosotros, en la Argentina, fue más fuerte la influencia tana, italiana, con esa cosa más explosiva. La emoción, la presencia. Sí, y acá en Uruguay fue más española, ¿no? Y bueno, entonces nos hace como un poco distintos. También un país muy grande y un país más chico con esas cosas. Yo siempre digo que los argentinos queremos mucho más a los uruguayos que los uruguayos a los argentinos. Pero nada, me parece que en esas diferencias buenas que tienen, por ejemplo, son mucho más respetuosos ustedes de la institucionalidad y hay ahí como un decir, bueno, podemos desentonar, pero rápidamente vuelven de la banquina. No es que andan por la banquina como andamos nosotros muchas veces, ¿no? La investidura todavía pesa más. Mm. Pareciera que eso, si empieza a cambiar, está empezando a cambiar de la mano de algunos medios. Tal vez no de las propias figuras políticas, sino de los medios que algunos en el Uruguay, uno empieza a ver que empiezan a buscar extraer la frase y magnificarla, fijarse en un detalle y hacerlo grande, como decís vos, para estirar las mechas. Claro, y eso es peligroso porque si ese medio o ese periodista empieza a tener mucho éxito, mucha repercusión,
el político y su gabinete y sus community manager empiezan a decir, che, ojo, sigamos esa corriente, Porque esto si no funciona. te quedas afuera, ¿no? Ujú. Y ahí empieza como una bola complicada, porque... a Ustedes ver, lo vivieron en Argentina. ¿cómo? Eso, ustedes lo vivieron en Argentina. Totalmente. Fíjate que periodismo y política somos como primos hermanos, trabajamos muchas cosas en el mismo superponiéndonos, nos necesitamos mutuamente porque el periodismo cubre todo lo que tiene que ver con la política, el político necesita trascender sus ideas en la vidriera mediática, pero tenemos intereses muy distintos, ¿no? Y si nos empezamos como a contagiar que el periodista se vuelva muy militante o el político esté buscando el título, ahí empieza a haber como cortocircuitos, ¿viste? Porque no estamos como haciendo lo que debemos hacer, ¿no? Ha sido un tema de debate muchas veces aquí en el programa y con invitados muy queridos, el tema del anonimato justamente en las redes sociales. El anonimato como una herramienta para decir cualquier cosa y que no importe. ¿Qué opinas acerca del concepto del anonimato en redes sociales y lo que ha pasado en estos últimos meses, esta desregulación del control de la calidad de los discursos en redes sociales? Bueno, yo creo que en realidad el anónimo no tiene nada que perder, ¿no? El que no está en el medio político o periodístico o empresario o deportivo o artístico, que somos más, digamos, conocidos, algunos más, otros menos, con lo cual eso conlleva tener responsabilidades, ¿no? A veces se pierde esa idea, por ejemplo, en la Argentina está habiendo últimamente mucho auge de medios o programas por streaming, que es como más chico, digamos, pero no deja de tener trascendencia. Sí, son Y cuando millones. se produce un accidente, entre comillas digo accidente, porque se dice una bestialidad o una cosa muy incorrecta políticamente, eso lo toma el medio grande finalmente. O sea que eso que se hablaba para pocos es hasta por ahí nomás, porque los medios grandes están pendientes de estas cosas y cuando lo toman, bueno, le dan una difusión muchísimo más masiva, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el anónimo, vuelvo a decir, no tiene nada que perder porque no está jugando un partido grande, por ahí es un entretenimiento, seguramente es un entretenimiento en las redes o para buscar cosas. En cambio, aquel que es notable y juega con fuego, digamos, porque no es responsable o porque es un alarmista o miente deliberadamente, bueno, eso tiene un costo en la credibilidad. Pero al mismo tiempo va ensuciando, digamos, lo que podríamos decir el ágora, que es como los atenienses, ¿no? El lugar de la conversación, de la convivencia. Se vuelve como un lugar peligroso, donde hay mucho chapoteo en el barro y donde finalmente decís, bueno, ¿qué es lo cierto, no? ¿Qué es lo verdadero? ¿A quién le creo, no? En ese sentido me parece que hay poco esfuerzo en los más notables por decir, bueno, distingámonos muy bien del anónimo, digamos, pues el anónimo puede decir cualquier cosa. De hecho, yo siempre digo, guarda con cuando se dice en las redes murió tal, ¿no? Y cuanto más conocido es, porque digo, probablemente no haya muerto. Y como lo puso alguien que se está divirtiendo y es como el rinraje, ¿viste? Que toca el timbre como un chico a la hora de la siesta Sí. y se va corriendo. Capaz que muchas veces ha habido este tipo de noticias donde un medio grande, un periodista lo toma sin el chequeado correspondiente y bueno, eso produce otro efecto mucho mayor, ¿no? De viralización, ¿no? Son todas, digamos, desafíos que producen la tecnología. Yo creo que los pueblos, la historia de las sociedades cambian fundamentalmente porque hay un cambio tecnológico, ¿no? Las tecnologías son las que finalmente van produciendo cambios en la vida de la gente, mucho más de lo que pueden ser los discursos políticos, ¿no? Vienen tiempos en los cuales las tecnologías pueden complejizar bastante la ecuación. Estoy hablando de noticias falsas, de deepfakes, estas imágenes que parece que alguien dijo algo que no lo dijo. La inteligencia artificial. Todo apoyado en inteligencia artificial y además lo que mencionaba hace unos minutos de la desregulación,
la eliminación de los sistemas de automonitoreo de algunas redes sociales. Sí, totalmente. Es que tiende ese mundo que era mucho más formal en sus límites, incluso geográficos, tiende la tecnología a escaparse, ¿no? A ser mucho más libre, y eso era y sigue siendo interesante también, ¿no? Esa suerte de gratuidad de que te permite también a través de una red social de pronto entrar a una gran biblioteca, a un archivo de cosas muy interesantes, ¿no? Pero depende de tu voluntad, ¿no? Hacerte vos tu propia biblioteca de redes sociales y podés llegar digamos, a acceder a documentales, a obras clásicas, tanto representadas como de lecturas. Es decir, es un medio Es maravilloso. maravilloso, no vamos a demonizarlas. Es como el mundo, digamos, real, ¿no? Está lo bueno y lo malo, ¿no? Y esa calle que no debes andar a tal hora, bueno, en la virtualidad hay muchas calles que que no tienen, digamos, ningún control y que, qué sé yo, por ejemplo, la pornografía con las redes sociales se ha extendido, pero de manera increíble, ¿no? Y bueno, eso con el que puede asomarse por curiosidad, por calentura adolescente, o porque está solo, si se le hace como un vicio, eso puede tener también sus consecuencias, ¿no? En su propia sexualidad, en su propio mundo. Digamos, todo es desafío, ¿no? Es desafiante el mundo y las cosas que te va proponiendo, ¿no? Y por eso es tan importante tener como un soporte educativo mucho más sólido y un soporte dirigencial. Es como decir, como cada uno en su casa, un papá y una mamá o hermanos mayores, decir, bueno, la política debería actuar como una especie en la gran casa, decir, bueno, nosotros estamos para cuidarte, protegerte, y después anda como hacemos con nuestros hijos. Bueno, ve y descubre el mundo, explora el mundo, pero teniendo esas advertencias tan claras. Hoy en día no hay advertencias, es decir, de pronto te podés encontrar un chico con algo que no tiene que ver y por ahí el padre está distraído porque está mirando el celular o porque tiene que trabajar 4.000 horas por día. Es complejo el mundo de hoy, ¿no? Pero siempre fue complejo. Supongo que en la época de las cavernas no tenías dispositivos, pero estabas mucho más expuesto a que te matara un animal salvaje o a no encontrar la comida. Digo, cada época uno piensa que está en la época más compleja, pero todas las épocas son complejas, ¿no? Con sus propias complejidades. Seguro. Pablo, en el bloque anterior nos hablabas de esta secuencia de altos mandos en la Argentina de perfil áspero, podría ser una palabra. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Vamos a tener que ver que en la política argentina las sucesivas dirigencias van a ser cada vez más ásperas para lograr despertar la pasión del público? Yo lo que creo es que el argentino está muy cansado de vivir en muchísimos años con el desastre de la inflación que no te permite planificar tu vida y que el dinero, sea mucho o poco, más bien poco en la mayoría de los casos, se te va como la arena entre las manos, ¿no? Entonces, digamos, si hay un mérito que tiene este presidente es que él prometió bajar la inflación con un ajuste. Rara promesa electoral. Rara. Y ganar, digamos, en segunda vuelta, bastante alejado del segundo. En general siempre la segunda vuelta son En Uruguay son cada vez más ¿no? parejas, ¿sí? Bueno, en este caso le sacó como 6 puntos al candidato del peronismo, kirchnerismo, Sergio Massa, ¿no? Y pasado un año largo, digamos, de su llegada al poder, es muy asombroso cuando algunos de estos canales más bien opositores al gobierno salen a hacer alguna encuesta hacia una estación ferroviaria y van a gente más modesta y de pronto dicen sí, pero bueno, hay que poner el hombro porque como diciendo, estamos sufriendo, pero hay que bancarlo. Bueno, después de un año y pico está bajando sensiblemente la inflación, ¿no? Con un costo fuerte, digamos, en cuanto a por ahí mayor recesión o que cueste arrancar la
productividad, digamos, como en otros momentos, ¿no? Yo creo que el argentino se acostumbra, porque hemos tenido, como vos bien decís, personajes muy extravagantes como presidentes, a decir, bueno, que tenga la personalidad que tenga, pero que cumpla con lo que tiene que cumplir, ¿no? Entonces yo creo que el presidente Milei a muchos no nos gusta su forma de ser o sus salidas groseras o su bajo nivel de institucionalidad. Pero son cosas que sí, bueno, pero la alternativa ¿cuál es? Volver al kirchnerismo, que tampoco era un dechado de educación. De hecho, la expresidenta cada tanto escribe en las redes sociales, le manda como mensajes al presidente que empiezan con Che, Milei, digamos, es una expresidenta, ¿no? No se está respetando a ella misma, que fue presidenta en 2 periodos y un periodo como vicepresidenta, ni está respetando al actual mandatario, ¿no? Entonces, ya a partir de ese Che Milei, todo lo que diga a continuación, prácticamente un- Entiendo lo que decís, pero es una guerra verbal fuerte. O sea, por también el eso. presidente Milei ha sabido decir cosas muy groseras. Barbaridades, sí, sí, totalmente. Pero bueno, es como decir, esto es lo que tenemos. Es muy raro porque la Argentina es un país que se destaca en muchos aspectos, ¿no? En lo Sí, científico, en la totalmente. literatura, en el arte, qué sé yo, en formatos de televisión que se han replicado en otros lugares del mundo. El argentino es requerido muchas veces en otros lugares del mundo, en empresas privadas, porque su talento, sus reflejos. Tenemos este talón de Aquiles que es que, bueno, te destacás en todo, pero en la política estamos Pareciera que no. aplazados, ¿no? ¿Y habrá en algún momento un efecto pendular en la sensibilidad de la opinión pública? Porque, por ejemplo, cuando veíamos los debates presidenciales previo a las últimas elecciones, algunas de las figuras que no tenían posibilidad, digamos, a nivel de encuestas, de ser electos, eran realmente muy interesantes y muy serenos y muy claros a la hora de exponer sus ideas. Sin embargo, pareciera que eso es lo que los condena ante la opinión pública argentina. Sí, yo creo que, digamos, el gobierno de Mauricio Macri 2015-2019, si bien fue muy importante porque fue el primer gobierno no peronista que desde 1928 eh, por primera vez pudo terminar el periodo Completó su presidencial, mandato, sí. completó su mandato, Mm. y eso es un cambio copernicano, dejó muchas cosas que desear y cierta desilusión, especialmente porque al no poder cumplir con varios de los objetivos que tenía, propició el regreso del kirchnerismo, ¿no? Entonces, me parece que hay parte del electorado que no le perdonó eso al macrismo y cuando vinieron sus candidatos los miró con cierta desconfianza, cierto temor y este personaje, Milei, aunque tan, digamos, ¿Teatral? ¿eh? ¿Teatral? Teatral, histriónico, imprevisible, bueno, de alguna manera transmitió como que él no tenía mayores intereses que no fueran, o sea, al ser un outsider, no ser un tipo de la política, decir que después de ser presidente se sigue trabajando como conferenciante, decir que él odia la política, por un lado que parece bueno, pero por el otro lado es malo porque es un político, ¿no? O como, a ver, tenemos un Estado que el kirchnerismo lo hizo, duplicó la cantidad de empleados públicos, entonces el Estado empezó a ser como muy pesado y eso tuvo consecuencias en impuestos cada vez más pesados y eso de alguna manera hizo que la economía también fuera más inviable, el cepo cambiario, las empresas que no pueden mandar al exterior sus ganancias y cantidad de cosas que hicieron que las inversiones en la Argentina fueran las más pequeñas comparados con el resto de América Latina, ¿no? Entonces hubo un costo, no es que antes, bueno, el empleado, el trabajador tenía todo, porque el peronismo tiene ese discurso de que da todo, pero finalmente es mucho más bla bla, ¿no? Entonces me parece que muy enojado el argentino porque decir, bueno, las dos coaliciones que en los últimos años nos han gobernado,
tanto el kirchnerismo como el macrismo han sido muy exitosas electoralmente porque ganaron en su momento, pero a la hora de gobernar dejaron mucho que desear. Y yo creo que el argentino del 83 para acá lo que sí defiende, abrazo partido, es la democracia. Y probó todo desde el 83 para acá. Desde radicales alfonsinistas a coaliciones con frepacistas y coalición cívica, peronistas neoliberales, a bolivarianos, macristas, la vuelta de Alberto con Massa, o sea, todas las combinaciones posibles. El argentino las ha votado y con muy malos resultados. Entonces de pronto apareció alguien que decía, bueno, parece que no está en esa trenza, es un poco loco, le tenemos simpatía porque siempre marcó muy bien en los programas de televisión, desde el primer momento que apareció, los productores, que en general son más progres, más tirados a la izquierda, por un lado lo odiaban por su discurso anarcocapitalista, por el otro lado lo amaban porque, digamos, Generaba marcaba audiencia. rating, siempre marcó rating, ¿no? Ahora, qué peligroso que es eso también, Claro ¿no? que sí, pero bueno, es que también eran muy peligrosos, digamos, la clase tradicional fue peligrosa porque, digamos, un país como la Argentina que tiene de todo y que le va tan mal, bueno, quiere decir que ha sido muy ineficiente la clase profesional, entre comillas, política. Entonces dijeron, bueno, pateamos el tablero Entiendo lo que decís. y vamos a un outsider, ¿no? Y Con todos los riesgos que tiene. rescato el mensaje de, es cierto, han mantenido una democracia y aparentemente hasta ahora, cuando hay elecciones, no hay mucha protesta respecto del resultado de las elecciones. No, y mirá que va de un lado al otro. Sí. Y fíjate que además esa democracia fue sometida a hiperinflaciones, conatos cara pintadas, atentados horribles como la AMIA, la Embajada de Israel. Es decir, el 2001, cambio de 3 presidentes en una semana. O sea, realmente sacudimos el sistema de una manera en la cornisa, ¿no? Para Varias veces. caernos en un país donde el siglo XX estuvo muy interrumpido. A partir de 1930 hasta el 83 fue un país que caía vuelta a vuelta en golpe de Estado, ¿no? Con lo cual te digo, esa es la mejor noticia de estos 40 y ya van a ser 42 años en diciembre de democracia ininterrumpida, que hay una defensa, que en eso no hay grieta, ¿no? Como de todos los sectores, como decir, bueno, el sistema funciona. Lo que pasa que es como decir, bueno, me subo al auto, pero es el auto loco, lo manejo a 400 kilómetros por hora y es los hermanos Marx, ¿viste? Te pasan los autos así y no lo chocamos de casualidad, ¿no? Pero sin duda. Y hay un mea culpa de gran parte de la sociedad argentina que la verdad que es muy pasional y que no ha de ser sencillo de gobernar. A nosotros nos llama la atención, muchas veces algunos invitados nos han dicho qué bueno sería, aclaro, a veces fuera del micrófono, qué bueno sería tener los presidentes de ustedes en nuestro país. Es un poco un ejercicio de imaginación. Es todo muy diferente. Hay Todo. otros grupos de poder, hay otra escala, hay otros índices de corrupción, hay otras potencias. Es decir, uno solo podemos imaginar cómo sería la gestión de un gobernante que hace las cosas muy bien para 3 millones y pico de personas, extrapolado a una realidad de 42 millones de personas tremendamente pasionales. Pero fíjate que tuvimos mucha suerte, porque en el 83 veníamos de una dictadura militar y el primer presidente de la democracia tenía ese perfil. Tenía esa impronta, sí. De consensuar, de diálogo. Sí. No tuvo suerte en la economía, pero bueno, fue muy importante. Terminó un conflicto con Chile. Tuvo rebeliones militares. Que estuvimos al borde de la guerra en la época de las dictaduras, puso el divorcio, la patria potestad, hubo muchos cambios muy importantes. Yo a veces como ejercicio de decir, bueno, vos decís los presidentes uruguayos manejando a la Argentina, yo tenía otro ejercicio que es, ¿qué hubiera pasado si el primer presidente de la democracia no hubiera sido Alfonsín y hubiera sido cualquiera de los otros que vinieron después? Y no sé qué hubiera pasado con la democracia. Otro ejercicio interesante a nivel imaginativo es qué hubiera pasado si Alfonsín hubiera tenido un éxito económico. Tal vez hubiera asentado las bases de una sólida democracia socialdemócrata. Bueno, él lo estaba pensando. Imagínate que cuando él piensa en un momento en cambiar la capital, Sí, ¿no? a de Buenos Viedma, Aires a sí. Viedma,
vos decías en ese momento, qué locura, pero bueno, visto con los años y con la experiencia de Brasil, hubiera sido muy interesante. Interesante Pero proyecto. bueno, eso es para un país donde decís, estamos muy bien y nos podemos dar el lujo de un cambio que, bueno, tenés que hacer inversiones multimillonarias. Bueno, no pasó, no se dio, y después la institucionalidad empezó a ser como muy manoseada, ¿no? A partir de las siguientes, de los siguientes presidentes. Ahora, fíjate vos, que al mismo tiempo al argentino le gusta como un presidente hegemónico fuerte, porque el peronismo se da un poco la corte que de decir, bueno, nosotros somos los únicos que tenemos gobernabilidad. No es cierto, porque ha tenido presidentes muy débiles, como fueron Héctor Cámpora, Isabel Perón, o Rodríguez Sá, que duró una semana, bueno, Alberto Fernández, ¿no? Pero ha tenido tres presidentes muy fuertes, muy hegemónicos, empezando por Juan Domingo Perón, siguiendo por Carlos Menem y terminando con Cristina Kirchner. Y Néstor Kirchner. Y Néstor Kirchner también. Pero digamos, esos tres tuvieron más de un mandato. Sí. Tuvieron 2 mandatos. En el caso de Perón tuvo 3 mandatos. Postrero, el último de 9 meses, murió en el poder, ¿no? En el año 74. Entonces, ¿cuál era la característica? Y un presidente de mando muy fuerte, ¿no? Y yo creo que Milei, en algún sentido, aunque habla pestes del kirchnerismo, tiene muchas tendencias parecidas a decir, bueno, no tiene respaldo legislativo, no tiene respaldo de gobernadores ni de intendentes. Ahora se pasó uno del macrismo a su fuerza, Diego Valenzuela, de 3 de febrero, pero tiene como una impronta de, bueno, guarda si te metes con él porque te va a contestar y te va a poner y te va a poner mal y trata de estar gobernando a través de decretos de necesidad y urgencia. Mensajes en redes sociales. Totalmente, todos los días, a toda hora. Y entonces hay algo ahí del argentino como frente a un presidente así que también en algún punto le gusta, ¿no? Como decir, bueno, mano firme, qué sé yo. Yo prefiero un presidente más como Alfonsín, bueno, que pudiera tener más éxito económico, ¿no? Que no fue así, ¿no? En el caso de Alfonsín, yo creo que eso le impidió, digamos, seguir. Igual en la época de él no había reelección, que me parece una gran cosa que tiene Chile y Uruguay, no tener reelección consecutiva, porque cuando se empiezan a eternizar los movimientos, como es el kirchnerismo, que estuvo de 2003 a 2015, y en el gobierno de Macri siguió con mucho poder en la oposición, bueno, eso empieza a echar raíces muy fuertes, hasta culturales, de forma, digamos, las cosas, y me parece que los recambios hacen bien porque lo peor de lo malo no es lo malo, sino la duración de lo malo. Si vos sos malo, pero durás 4 o 5 años y viene otro, pues ahí el otro también es malo, pero es otro tipo de maldad. Lo malo muy seguido penetra y empieza a ser sistema. Entiendo lo que si se genera como una cultura. Una- La biblioteca que acabas de defender tú, en cuanto a las bondades de que no haya reelección, también es contrastada con quienes dicen los ciclos de 4 o 5 años no siempre son suficientes para hacer las grandes obras, los grandes cambios, las grandes reformas que a veces son necesarias cada tanto. Están las dos bibliotecas. Sí. Aquí en Uruguay, por ejemplo, tenemos ese sistema. Igual a mí me parece, nosotros tenemos 4 años, pero al tener ustedes 5 y no tener la elección intermedia, porque la Argentina se la pasa votando, digamos. Y tenemos nuestra versión de ese problema. Sí, tienen, y después tienen las consultas. Tenemos ¿no? nuestra versión de ese problema. Sí. Pero fíjate en la Argentina también, las provincias. Finalmente, hoy en día quedan 2 que no tienen reelección consecutiva, que es Santa Fe y Mendoza, ¿no? Y hay provincias que hay gente que está de hace varias décadas, ¿no? Entonces se han convertido en feudalismo, fosilizados, ¿no? Donde, bueno, el señor que manda es es como un señor feudal, donde tiene todo en sus manos, ¿no? Entonces, digo, el tema de los cambios, aunque te somete, cierto, lo que decís, a cierta fragilidad o inestabilidad, también hace que haya más ejercicio saque más músculo la clase dirigente. No hay que temerle a la alternancia siempre que estén claras las políticas de Estado.
Claro. Y que el segmento de maniobra de los gobiernos sea una región central. No siempre es fácil establecer políticas de Estado cuando hay que andar a los timonazos, ¿no? Claro, yo creo que le falta un poco a los gobiernos esa cosa que tienen las grandes corporaciones, ¿no? Que a veces privadas, mundiales, ¿no? Que a veces son demonizadas con razón y a veces sin razón, pero que tienen como gabinetes más estables y si cambia el director general, bueno, cambiará 2 o 3, pero todo el sistema sigue. Claro. Eso deberían los gobiernos tener, ¿no? Que fuera una verdadera carrera estatal donde decís el que llega a hidráulica es un tipo que se estudió todo y sabe todo. El que está en finanzas es un capo, viste, que hizo máster en Harvard y qué sé yo. Y después, por supuesto, cuando asume el presidente, va a hacer algún cambio, ¿no? Pero, digamos, el sistema sigue funcionando. En la Argentina cambia todo, es decir, hay que llenar 4.000 puestos, es una locura Para eso digo, porque con decís- los timonazos. Y claro. entonces, claro, además de que dicen, bueno, vamos a hacer completamente lo contrario del anterior, o sea, destruyamos lo que hizo, y al mismo tiempo, hasta que yo entienda cómo funciona esto, me pasaron 2 o 3 Se me años. va el periodo de gobierno. Pablo, te quiero agradecer mucho que hayas venido al estudio, que hayas compartido este rato con nosotros. Me gustaron varios de tus puntos de vista, nos enriqueciste la mirada y bueno, un placer que hayas estado aquí en Hijos de Punta. No, el agradecido soy yo, Raúl. Gracias por esta posibilidad también de pensar en voz alta, ¿viste? Porque es importante. A veces uno como periodista estás todo el tiempo como maquinando cosas, pero hay que, como dicen los psicólogos o decían los antiguos griegos, ¿no? Hacer la catarsis, y la catarsis es verbal, es oral y es con otro, ¿no? Entonces, Claro. te agradezco a vos por esta posibilidad. Amigas, amigos, Pablo Sirven, una persona realmente muy interesante para conocer, ha pasado físicamente por la mesa de Hijos de Punta. Hasta la próxima. Chau, chau. Siempre que quieras, las entrevistas de Raúl Coe están en Spotify, YouTube y en hijosdepunta.com.